Dejar el azúcar puede sentirse como una lucha constante. Lo intentas una y otra vez, prometes que esta vez sí, y sin darte cuenta vuelves al mismo punto. No es falta de disciplina ni de ganas de cuidarte. Si fuera solo cuestión de voluntad, ya lo habrías conseguido hace años. La realidad es que el azúcar no juega limpio. Actúa sobre tu cerebro, sobre tus emociones y sobre tus decisiones diarias de una forma mucho más profunda de lo que imaginas. Por eso cada intento parece más difícil que el anterior. En este video vas a entender por qué dejar el azúcar es tan complicado para cualquier persona y que necesitas cambiar para dejar de pelear contra ti y empezar a jugar a tu favor. Antes de profundizar en las razones, es fundamental dejar algo claro. Esta información no sustituye el tratamiento médico ni pretende que se suspendan medicamentos o indicaciones profesionales. Todo lo que se expone se basa en estudios médicos ya publicados y en la experiencia práctica con personas que presentan distintos grados de alteraciones de azúcar en la sangre. El objetivo es ofrecer comprensión y orientación para actuar a tiempo. Los fines son informativos y educativos. Si te gusta este contenido de valor, te invito a que te suscribas y actives tu campana de notificaciones para cada video. Continuamos. El marco biológico de por qué dejar el azúcar es tan difícil. Dejar el azúcar es difícil porque no se trata solo de un hábito, sino de una adaptación biológica que se ha construido durante años. El consumo frecuente de alimentos dulces modifica la forma en que el cerebro, las hormonas y el metabolismo responden a la comida. Con el tiempo, el cuerpo aprende a funcionar bajo ese estímulo constante y empieza a necesitarlo para sentirse en equilibrio. Cuando el azúcar entra de manera repetida en la dieta, el organismo ajusta sus sistemas de recompensa, de apetito y de regulación energética. El cerebro se vuelve más sensible a los estímulos dulces, las señales de saciedad se debilitan y las fluctuaciones de glucosa se hacen más intensas. Esto crea un entorno interno que favorece el deseo, el hambre precoz y la búsqueda automática de azúcar, incluso cuando no existe una necesidad real de energía. Por eso reducir su consumo no es una prueba de carácter, sino un proceso de reeducación biológica que requiere estrategia y comprensión, no culpa. Te explicaré 4 razones. Razón 1. Secuestro del sistema de recompensa. El azúcar secuestra directamente el sistema de recompensa del cerebro. Cada vez que se consume algo dulce, se activa la vía mesolímbica, un circuito neuronal diseñado para reforzar conductas esenciales para la supervivencia. El sabor dulce y la rápida subida de glucosa provocan una liberación intensa de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer, la motivación y el aprendizaje. El problema no es solo la dopamina que se libera al comer azúcar, sino lo que ocurre después. El cerebro aprende a anticipar esa recompensa y empieza a liberar dopamina incluso antes de consumirla. Basta con ver una pastelería, terminar una comida o pasar por el pasillo de los chocolates para que se active el deseo. Con el tiempo, este condicionamiento convierte al cerebro en una máquina de detectar oportunidades para consumir azúcar y empuja a buscarlo de forma automática, incluso cuando no hay hambre real. Razón 2. El azúcar como analgésico emocional. El azúcar no solo activa el placer, también actúa como un analgésico emocional. Al consumirse, estimula la liberación de opioides endógenos en el cerebro, sustancias que reducen la percepción del malestar físico y emocional. Este efecto calmante explica por qué los alimentos dulces resultan tan reconfortantes en momentos de estrés, tristeza, cansancio o frustración. Con el tiempo, el cerebro aprende a asociar el azúcar con alivio emocional. Se refuerza la idea de que comer algo dulce reduce el disconfort y proporciona una sensación momentánea de bienestar. Además, esta conducta está profundamente normalizada a nivel social, ya que se celebra con dulces y se consuela con azúcar. Esta combinación convierte al azúcar en una herramienta rápida para regular emociones, haciendo que dejarlo no solo implique cambiar lo que se come, sino también desaprender una forma automática de gestionar el malestar. Razón 3. Oscilaciones glucémicas y hambre. Las oscilaciones de la glucosa en sangre son uno de los motores más potentes del consumo repetido de azúcar. Cuando la alimentación se basa en productos con alta carga glucémica, la glucosa sube de forma rápida tras la digestión y desciende con la misma rapidez cuando la insulina actúa para retirarla de la sangre. Este sube y baja constante desestabiliza el apetito y la energía. La caída de la glucosa genera una señal de hambre intensa, incluso pocas horas después de haber comido. Esa sensación no suele interpretarse como un problema de regulación metabólica, sino como una necesidad urgente de comer, y el cuerpo tiende a pedir alimentos que vuelvan a elevar la glucosa de forma rápida.
cuanto mayor es la variabilidad glucémica, mayor es el hambre posterior y más probable es que se busquen alimentos azucarados, perpetuando un ciclo difícil de romper sin cambios en la composición y el orden de las comidas. Razón 4. Microbiota azucarada. El consumo elevado y repetido de azúcar también transforma la microbiota intestinal. Las bacterias que prosperan en un entorno rico en azúcares simples desplazan a otras más beneficiosas y favorecen un perfil inflamatorio. Este cambio no se queda solo en el intestino, ya que la microbiota se comunica de forma constante con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Cuando la microbiota se adapta al azúcar, puede influir en el estado de ánimo, aumentar la ansiedad y reforzar el deseo de consumir más alimentos dulces. Estas señales no son conscientes, pero condicionan la conducta alimentaria y hacen que el antojo parezca surgir sin motivo aparente. En este contexto, el deseo de azúcar no siempre nace en la mente, sino en un ecosistema intestinal que ha aprendido a alimentarse de él y que empuja al organismo a mantener ese patrón. El azúcar oculto que no ves. Uno de los mayores problemas a la hora de reducir el azúcar es que muchas personas lo consumen sin saberlo. No se trata del azúcar evidente que se añade al café o al postre ocasional, sino del que aparece de forma silenciosa en productos de consumo diario. Salsas, lácteos, snacks, panes, cereales y alimentos ultraprocesados contienen azúcares añadidos que se acumulan a lo largo del día sin que se perciban como dulces. Este azúcar invisible engrosa el consumo total de azúcares simples y mantiene activados los mismos mecanismos cerebrales y metabólicos que dificultan su control. Al no identificarse como azúcar, no se genera una alerta consciente y se subestima su impacto. El resultado es que, incluso intentando cuidarse, muchas personas siguen expuestas a dosis constantes de azúcar que perpetúan el deseo, el hambre y la dependencia sin darse cuenta. Herramienta 1. Ginema silvestre. Existe una herramienta poco conocida que puede ayudar a reducir de forma directa el deseo por el azúcar. Se trata de la ginema silvestre, una planta cuyo extracto contiene ácido gimnémico, una sustancia capaz de bloquear de manera reversible los receptores del sabor dulce en la lengua. Cuando estos receptores quedan temporalmente inhibidos, los alimentos azucarados pierden gran parte de su atractivo, ya que el dulzor se percibe de forma mucho más tenue o incluso desagradable. Al reducir la percepción del sabor dulce, también disminuye el impulso por seguir consumiendo azúcar. Estudios en personas con una alta preferencia por los alimentos dulces han mostrado que el uso de extractos de ginema silvestre se asocia con una reducción significativa del consumo de bebidas azucaradas y de los antojos. No actúa sobre la fuerza de voluntad, sino sobre la experiencia sensorial, convirtiéndose en una barrera práctica que ayuda a romper el ciclo de deseo y repetición. Herramienta 2. Arquitectura de decisiones. La arquitectura de decisiones consiste en diseñar el entorno para que las elecciones más saludables sean las más fáciles de tomar. La mayoría de las decisiones relacionadas con la comida no son conscientes ni racionales, sino automáticas y guiadas por la comodidad, la visibilidad y el esfuerzo mínimo. Cuando el entorno no se modifica, se repiten los mismos patrones de conducta, incluso con la mejor intención de cambiar. Aplicada al consumo de azúcar, esta estrategia implica crear barreras físicas y mentales entre el impulso y el alimento. Que el agua sea la bebida por defecto en casa, que los productos azucarados no estén a la vista o requieran un esfuerzo adicional para acceder a ellos, y que no se compren alimentos que no se quieren comer de forma habitual. Al aumentar ligeramente la fricción, el impulso pierde fuerza y se abre espacio para una decisión más consciente. No se trata de prohibir, sino de dejar de facilitar automáticamente aquello que se quiere reducir. Herramienta 3. La primera comida manda. La primera comida del día tiene un impacto mucho mayor de lo que suele creerse sobre las decisiones alimentarias posteriores. Cuando se inicia el día con una comida rica en proteína y fibra, el sistema digestivo libera hormonas como GLP-1, péptido YY y colecistoquinina, que prolongan la saciedad durante horas y reducen el apetito descontrolado. Esto se traduce en menos picoteo y menor búsqueda de alimentos azucarados a lo largo del día. Además del efecto hormonal, existe un componente psicológico clave. Empezar el día comiendo bien genera una sensación de coherencia y control que predispone a seguir tomando mejores decisiones en las comidas siguientes. Cuando la primera elección es sólida, es más fácil mantener un patrón estable y evitar el ciclo de hambre, antojos y recompensas rápidas que suele terminar en un mayor consumo de azúcar. Herramienta 4. GLP-1 y cerebro adicto. En determinados casos, existen herramientas farmacológicas que pueden cambiar de forma profunda la relación con el azúcar. Los análogos del receptor de GLP-1,
utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, no solo mejoran la sensibilidad a la insulina y facilitan la pérdida de grasa. También actúan directamente sobre el cerebro, especialmente en las áreas implicadas en la recompensa y la motivación. Estas moléculas atraviesan la barrera hematoencefálica. Al activarlos, se reduce la liberación de dopamina frente a alimentos altamente palatables y otras recompensas como el alcohol. El resultado es una disminución del deseo y de la motivación por buscar azúcar, no por imposición, sino porque pierde protagonismo a nivel neurobiológico. Herramienta 5. Proteínas de sabores no dulces. Una estrategia poco comentada para reducir el deseo por el azúcar es revisar el tipo de sabores que se utilizan como sustitutos. Muchas personas reemplazan los productos azucarados por opciones edulcoradas con sabores intensamente dulces, lo que mantiene activo el umbral hedónico del dulzor. Aunque estas alternativas aporten menos calorías o más proteína, siguen reforzando la preferencia por lo dulce y perpetúan el deseo. Optar por proteínas con sabores menos cremosos y menos dulces, como cítricos o frutos rojos, ayuda a romper esa asociación constante con el azúcar. Estos sabores resultan más frescos y ácidos, sacian de la misma manera y no estimulan de forma intensa los circuitos del placer vinculados al dulzor. De esta forma, el azúcar pierde protagonismo progresivamente y se facilita una relación más neutral y estable con la comida. Reducir el consumo de azúcar no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de comprensión y estrategia. Cuando se entienden los mecanismos biológicos que lo hacen tan atractivo y se aplican barreras inteligentes, el azúcar deja de ocupar el centro de las decisiones diarias. No se trata de perfección, sino de crear un entorno y unos hábitos que trabajen a favor y no en contra. Ahora existen más herramientas para alejarse del azúcar de forma realista y sostenible. Algunas actúan sobre el gusto, otras sobre el entorno, otras sobre las hormonas y el cerebro. Cuéntame cuál de todas te ha sorprendido más o cuál ya utilizas en tu día a día y nos vemos en el siguiente contenido.